Vamos a analizar estos datos y cómo está el sector inmobiliario español con la ayuda de Carlos Gómez de Castro, Data and Analytics Officer de Global. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has visto estas cifras con unas casas vendidas, como decíamos, por encima de las 500.000 unidades en 2021, la mayor cifra en 14 años? ¿Qué nos dice eso sobre la salud de nuestro sector inmobiliario? Y ahora, si quieres, desgranamos algunos datos, pero a priori, viendo esos titulares, como decimos, el mayor nivel desde 2007, ¿en qué estás pensando? Bueno, pues pienso que sobre todo que el sector inmobiliario está con una fortaleza bastante importante, pero creo que los datos pueden ser un poco engañosos. Si quieres empezamos y hablamos un poco más de por qué creo que son engañosos, porque al final estamos hablando de datos que en el fondo hablan un poco como si fueran datos un poco agregados de 2 años en el fondo, ¿no? Si quieres entramos un poco en detalle. Por supuesto, cuéntame qué ves tú dentro del dato, yendo más allá del titular. ¿Por qué crees que habría quizá que mirar con lupa algunas de esas cifras? ¿Por qué crees que Porque podrían ser engañosos? si se ve la curva desde 2007, la famosa burbuja de 2007 y la caída, desde 2013 llevamos un ciclo alcista de precios y de compraventas hasta el año 2018. Se mantuvo en el 2019 muy por debajo, un poquito por debajo. Se esperaba que fuera un poquito mayor, pero vino la pandemia y bajó mucho el número de transacciones en 2020. Toda esa masa de gente que tenía un deseo de comprar vivienda, que no pudo por diversas razones, en primer lugar, en muchos aspectos no podía ni siquiera ir a visitar casas. Por otro lado, el miedo a comprar en ese momento, la incertidumbre económica y demás, bajó muchísimo, ¿no? Entonces, esa gente que quería comprar y esperó, ha decidido comprar en 2021 cuando la pandemia nos ha dejado un poquito más libres, con lo cual es una ruptura de un ciclo que tenía una tendencia bastante clara a mantener un máximo probablemente el año pasado o mediados de 2019 y para volver a poner un plato y empezar a bajar, pero que por las circunstancias pues ha tenido un bajón muy considerable en 2020 y ahora estamos notando esa diferencia. Dentro de este análisis también tenemos que tener en cuenta parte de, como decías, de ese ahorro embalsado por la pandemia, un entorno en que además se ha visto acompañado de bajos tipos de interés, de hipotecas más baratas, ¿no? que en otras ocasiones como las que estamos comparando. ¿Qué más me puedes decir si diferenciamos, por ejemplo, qué tipo de vivienda se ha comprado? Porque también respecto a otra época, ¿no? de nuestro sector inmobiliario y de nuestra historia de compraventas, quizá sería interesante ver, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Ya no compramos tanta vivienda nueva, sino que quizás ha sido más usada. ¿Qué más puedes contarnos de esos datos? Efectivamente, comparando, por ejemplo, ya no con el famoso 2007, pero incluso en el 2008, prácticamente la mitad de la vivienda que se compró en plena burbuja, en su momento más álgido, era vivienda nueva. Ahora no llega al 20%. Esta vivienda, además, que es una de las razones también por las cuales se ha vendido ahora más en este año, se paralizaron algunas de las promociones que estaban para ser entregadas en 2020 y en 2019 se retrasaron a 2020 y las de 2020 a 2021 y se han incrementado. Pero ahora, desde luego, ha habido mucha más compraventa de vivienda nueva, de vivienda usada en comparación y también de cambio de vivienda. La gente, al tener una necesidad por muchas veces por el teletrabajo, se ha visto que descontenta con la situación de su vivienda en ese momento y ha querido cambiar a otro tipo de vivienda, normalmente con un poquito más amplio o yéndose un poquito más fuera de las ciudades, cuando lo permite su trabajo. O sea, sí se ha visto un cambio en la forma de consumir la vivienda. Bastante interesante, la verdad. En cualquier caso, lo que seguimos viendo, lo que se pone de manifiesto una vez más en el caso de España, Carlos, es que cuando tenemos ahorro seguimos siendo una sociedad de ladrillo, una sociedad de propietarios. Y se está hablando mucho cuando vemos estos datos de recuperación de si estaríamos de nuevo en riesgo de caer en una burbuja. Teniendo en cuenta la primera respuesta que me dabas, entiendo que no estás viendo esas dinámicas, pero vista nuestra historia y que somos un país de propietarios y vista la historia que tenemos con la crisis anterior, ¿crees bueno, si se dieran las circunstancias, crees que podríamos volver a llegar a esos momentos de burbuja o hoy por hoy, teniendo los datos que tenemos encima de la mesa, lo descartas?
Con los datos que hay es totalmente descartable. Los precios no están ni mucho menos en los ámbitos en los que estaban. El número de transacciones tiene que ver con lo que comentaba, con mucha vivienda embalsada, pero sobre todo no se dan las circunstancias por parte de muchos actores dentro del mercado inmobiliario para que se pueda dar una burbuja como la que se dio, porque tiene que ver con la forma en la que se daban los créditos, la forma de los intereses. Hay muchas cosas que se cambiaron desde el famoso 2007-2008 y es muy difícil que, aunque los precios puedan seguir subiendo, se acabarán regulando ellos solos con la demanda, porque no va a haber ese apetito por el riesgo que había. Hay una serie de contrapesos legislativos que van a impedir que eso pueda suceder. Pero además los datos, desde luego, no nos dicen que estemos ni cerca de una burbuja inmobiliaria, para nada. ¿Y qué me dices del cambio que estamos viendo ahora mismo en el entorno de la política monetaria y de los tipos de interés? Estamos pendientes de qué efecto van a tener esa subida de los tipos de interés y del precio del dinero en las hipotecas. Y ya incluso vemos algunas de las grandes entidades aplicando cambios en su oferta hipotecaria. ¿Cómo estás viendo esta realidad? De hecho, eso también ha podido influir en el número de compraventas en 2021, adelantándose a estos posibles cambios, bueno, casi seguros cambios en los tipos de interés que vendrán en el segundo semestre y, por tanto, un encarecimiento de los tipos y de las hipotecas. Pues eso, de hecho, lo que hará también es regular y controlar lo que hablábamos, ¿no? Impedirá un poco ese posible riesgo de burbuja, porque al final lo que hará será una contracción del número de transacciones y una ligera contracción de los precios debido a esto, con lo cual se espera que para el año 2022 los precios, si suban un poquito y se llegue a una saturación precisamente por esto, por varios efectos, pero entre ellos el que comentas del encarecimiento de los tipos y cómo afecta esto a las hipotecas. Claro, precisamente te iba a preguntar por ello, por si subirá el precio de la vivienda a medida que suban los tipos de interés. No sé si nos puedes dar algún dato más respecto a lo último que decía, respecto a ese pronóstico de precios en 2022, teniendo en cuenta esa subida de los tipos generales. Hay un efecto un poco contrario a lo que se puede esperar. Cuando suben los tipos de interés, se piensa que puede subir los precios de la vivienda, porque al final estás pagando más por ellas. Pero lo que suele pasar es que se controlan más los precios porque la gente no ve la inversión en inmuebles como una cosa más sencilla que otras inversiones, con lo cual mucho de lo que es la inversión en inmuebles que no sea de primera vivienda, pues la gente que quiere una primera vivienda se la va a comprar cuando la necesite, tenga unos tipos u otros, o tiene que esperar un poco para poder acceder a ella, pero la inversión puede irse a otros sectores donde sea más fácil tener un rendimiento más rápido, ¿no? Si al final suben los tipos. Con lo cual, el precio subirá un poquito a lo largo de 2022, pero pensamos que en torno al 1 o 2%, y no se verá, de hecho habrá un contrapeso por esta subida de tipos que se mantendrá probablemente en 2023. Pues vamos a ver qué sucede. Carlos Gómez de Castro, desde Global. Gracias una vez más por acompañarnos. Muy buenas tardes.